Los informantes de Marino Guzmán. Hey, señoras y señores, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a su programa Los Informantes. Bueno, una de las cosas buenas que está pasando en la República Dominicana y que debe llenar de regocijo a las grandes mayorías es que queremos el asentamiento, ¿verdad?, en el manejo de la cosa pública, principalmente del billete, del manejo. Ahora que está trabajando la Cámara de Cuentas, que es lo que impedían los demás gobiernos que sucediera, que ella trabajara y manejara las informaciones de los gastos de las instituciones, lo que era un grupo de sinvergüenza, lamentablemente, lo que teníamos en la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Cómplice de todos esos desmanes, de todos esos robos, que muchos de ellos tendrán que ser investigados para ver cómo viven, ¿por qué lo hacían? Si nada más era al pelo, como dicen los galleros, ¿verdad? Si nada más era por el sueldo que recibían y la posición, o era que recibían algún dinero de esas instituciones para que ellos no informaran, ¿verdad?, el desorden y el robo que se producía ahí en el manejo del dinero. Ahora está trabajando la Cámara de Cuentas y ahí hay cosas que van a sorprender verdaderamente a toda la sociedad. Ahora mismo acaba de descubrirse un manejo turbio de más de 3.500 millones de pesos en obras públicas. Y van a seguir arrojando. Ya estamos hablando de más de 43.000 millones de mal manejados y robados al erario público, y nosotros pasando necesidades, como dice el pueblo, ¿verdad? Calamidades, sin lo más importante, ¿verdad?, para uno vivir, ¿verdad?, como es la educación, la medicina en los hospitales, ¿verdad?, el servicio en las ciudades, ¿verdad?, la ayuda que necesita el trabajador, el emprendedor, por parte del gobierno, que no puede y que lo que debe vivir cogiendo prestado para que se lo robaran en el Estado. O sea que vamos a vivir momentos realmente importantes en la lucha en contra de la corrupción en los próximos días. Estemos preparados para que no nos sorprendamos tanto, ¿verdad?, y nos dé una cosa, ¿verdad?, cuando podamos leer de personas que nosotros creíamos serias, honestas, y que va, ni cerca. Señores, seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán. Hey, señoras y señores, seguimos con los informantes. Y qué bueno que están con nosotros ahí en este día, ¿verdad? Como siempre, asumiendo las responsabilidades que nos encomienda la sociedad a través de los medios. Y un hombre trabajador, un hombre que ha aportado mucho al sector del comercio minorista en la República Dominicana, ¿verdad? Gran representante de ese sector, que es el señor Antonio Cruz, que es el presidente de Conacer. Bienvenido, Antonio. Fundación Conacer. Fundación Conacer. Sí, así es. Conacer. Buenos días para ustedes y para todos los amigos televidentes, tanto nacionales como internacionales. Estamos aquí para decirte que sí en la pregunta que sepamos, y la otra decimos francamente al público, no sé. Ve acá, Antonio, la primera pregunta, que es una pregunta suave, para no llevarte muy rápido. ¿A ti no te dio vergüenza
cuando le hablaban al presidente de la República, Luis Abinader, una reunión, se le preguntó que por qué no ayudaba más a las MIPYME. Y él dijo, es que ustedes son muy desunidos. Y tanto que tú has luchado por la unidad, ¿qué sentiste en ese momento? Justamente fue estando yo en una entrevista en el Palacio, eso fue el día 21 de junio de este año, cuando el presidente nos dijo eso. Yo, primero, no te voy a decir que no sintiera vergüenza, pero no me sorprendió porque lo conozco. Lo que sí me sorprendió es que él tuviera la información tan precisa de hablar de las tantas divisiones. No obstante, él ahí nos pidió, me dijo, Antonio, yo quiero reunirme contigo, yo te voy a convocar porque yo conozco tu trayectoria de más de 20 años en este sector y luchando siempre por el sector. Entonces me dijo que quería reunirse conmigo para que desarrolláramos un proyecto de organización para trabajar el comercio detallista en la República Dominicana. De ahí salió que nosotros como CONACER, como Fundación CONACER, iniciamos un programa que se llama Primeros Pasos para la organización y formalización del comercio en la República Dominicana. ¿Por qué la organización y la formalización? Porque primero tenemos que partir, para poder hablar de formalización de las MIPYME, primero hay que organizar los actores que dice que la dirigen. Y entonces separar esos actores de lo que es la MIPYME. ¿Por qué? Porque las federaciones de comerciantes, que todo el mundo sabe que hay muchas federaciones de comerciantes, muchas dicen que están formadas dice que son federaciones, pero en el fondo cuando tú te vas a la base legal no encuentras realmente la potencialidad de la base legal para poder conocer el papel real de esa federación o de esas federaciones. Entonces las MIPYME tienen su rol definido. ¿Cuál es el rol de la MIPYME? Que las MIPYME, la mayoría son individuales, pero son dueñas de su capital, manejan su propio capital y dirigen su propio capital. Las MIPYME son las que deciden por sí mismas cómo van a destinar sus recursos y cómo van a generar ingresos para hacer crecer sus proyectos. Las federaciones tienen que tomar decisiones colegiadas a través de una directiva que existe en la federación y que tiene que conocer la base jurídica. Para las federaciones poder crecer, tienen que conocer su base jurídica y saber cuál es su fuente de ingreso para su sostenibilidad y saber cuál es el papel que deben jugar frente a las MIPYME para que eviten realmente la confrontación de intereses. ¿Por qué hay tantas federaciones? ¿Por qué hay tantas divisiones? Justamente por eso. Y nosotros, ¿qué nosotros hicimos? Elaboramos un proyecto para trabajar la parte organizativa de las federaciones de comerciantes a través de su base jurídica y lo que es el reglamento 40-08. Por ejemplo, la ley 122-05, que es sin fines, para instituciones sin fines de lucro, prevé lo que es el manejo de la política social de las MIPYME. Y las MIPYME son un proyecto para fortalecimiento y desarrollo de ella. Entonces, ¿qué pasa? La federación tiene que conocer la política social de la MIPYME, tiene que conocer cuáles son las debilidades que tienen las MIPYME y tiene que conocer, lo que es su programa social para que entonces le enseñe a la MIPYME cómo ellas pueden dejar de ser tan numerosas y tan divididas. ¿Por qué son tan numerosas y tan divididas? Mira, las federaciones y las asociaciones, la mayoría se han formado, déjame concluirte esa idea, la mayoría se han formado en base a una coyuntura, y esa coyuntura, ellos mantienen la línea de la coyuntura sin conocer lo que son el debido proceso de la ley que lo crea, porque las federaciones están creadas por una ley. Entonces ellos tienen que conocer qué es lo que la ley le dice que tienen que hacer a las federaciones, que no son para distribuir utilidades, y por eso se forman por coyuntura. ¿En qué sentido? En un momento determinado, tú tienes 50, 40 dueños de negocio que dicen que no consiguen arroz.
o que dicen que no consiguen habichuelas, o que dicen que no déjame concluir eso, sí, que no consiguen permiso en agricultura. Entonces se forman una asociación para reclamar eso. Yo no sé si tú me entiendes, pero no se dan cuenta que ese no es su papel. Pero hay algo, hay asociaciones importantes en el país, hay 3 o 4 asociaciones importantes y federaciones, 2 o 3. Sin embargo, los gobiernos y algunas instituciones que tienen que ver con el comercio, como industria y comercio, agricultura, entre otras instituciones que convergen en las MIPYME, ¿verdad? Que dirigen a las MIPYME, le dan aquiescencia, importancia a ciertos sectores que solicitan una asociación o una federación y se la aprueban. Pero el mismo gobierno comete la desvergüenza de aprobar eso, claro, sin tener una base de sustentación. Claro, pero hay un factor que es determinante. Tiene que sacar, por ejemplo, el Estado de que le dan la incorporación. No es el Estado. Estamos hablando de... Claro que es el Estado a través de Hacienda, ¿no es? Sí, no. Dame un segundo. Sí. Las federaciones y las asociaciones de comerciantes están regidas, no es exactamente por Hacienda, sino por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que son las que manejan la ley 120, el fomento de ese tipo de organización. Entonces, ¿qué pasa? El problema está, primero, sin faltar el respeto a los abogados. La mayoría de los abogados no conocen el manejo de la ley 122-05 y te constituyen una ASFL, que es una asociación sin fines de lucro, y tú que la gestionas, la lleva a la Procuraduría General de la República, dependiendo de la circunscripción donde tú estés. Si tú estás en el distrito, va a la Procuraduría. Si tú estás en la provincia, en cualquier punto de la provincia, tienes que ir a una jurisdicción de la provincia, que es una corte de apelación de la provincia. Actualmente, para que te voy a dar este dato, y me gusta la entrevista, la pregunta, te voy a dar este dato. Por ejemplo, actualmente en la República Dominicana hay 11 números identificados para lo que es la incorporación de ese tipo de organización. Está la Procuraduría General de la República en el Distrito Nacional. En el sur está San Cristóbal, que es una corte de apelación que cubre San Cristóbal. Si tú vas a incorporar una ASFL en el sur, tú tienes a San Cristóbal, tiene a la provincia de Baní, tiene la provincia de San José de Ocoa hasta Azua. Entonces, si tú vas a seguir en el sur, entonces tú tienes una corte de apelación para incorporar tu ASFL en San Juan de la Maguana. ¿Cuál le corresponde a San Juan de la Maguana? San Juan de la Maguana y Elías Piña. Sí. Entonces, después tú tienes una corte de apelación para constituir ASFL en Barahona, que Barahona te cubre, Barahona, Pedernales, pero esa es para asociaciones, no para federaciones. Las federaciones son asociaciones. Pues son regionales. Pero pueden ser regionales o no, porque yo estoy hablando de la corte de apelación o que son de la Procuraduría General de la República, donde tú puedes registrar la incorporación de una asociación o de una federación o de una yo lo que te estoy diciendo si tiene connotación nacional o regional, o si esa asociación que se aprueba en ese lugar es para aglutinar todo el sector minorista del comercio. Te explico. De esa zona. Tampoco no es para asociar el sector minorista, te explico. Mira, cuando yo hablo de esas 11 demarcaciones que tienen demarcaciones para fines de incorporar asociaciones y federaciones y juntas de vecinos, etcétera, te estoy hablando del territorio. Si la ASFL, que es una asociación sin fines de lucro, tiene carácter nacional, la puedes registrar en el Distrito Nacional. ¿Me entendiste? Ya. Pero si tiene carácter local, tiene que hacerla
en la jurisdicción que le corresponde. No puede, o sea, tú, una ASFL que diga que va a tener su asiento central en San José de Ocoa, no la puedes registrar en el distrito, tiene que registrar en San Cristóbal. Sin embargo, tú estás diciendo que hay algunas que son de ese local, que son localistas, ¿verdad? O regionalistas, y se esparce por todo el universo, o sea, por todo el país. Porque la Corte de Apelación, donde se van a registrar, tienen que hacer, y es un trabajo del abogado, que el abogado conozca exactamente la jurisdicción de esa ASFL donde se va a constituir y el radio de acción que va a alcanzar. Entonces de ahí va a determinar la misión y los objetivos que la ASFL tiene que trabajar coordinada con la misión y los objetivos de su institución para desarrollar los proyectos. No obstante, después de definir la misión y los objetivos de esa ASFL, obligatoriamente el programa de trabajo que vaya a desarrollar en coordinación con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo tiene que ser igual a la misión y a los objetivos, para que entonces entre a la subvención de fondos. ¿Cuántos pasos se lleva una ASFL, que pueden ser las federaciones, para poder lograr entrar en subvención de fondos, que es en el presupuesto general de la nación? 15 pasos. Entonces, tú te vas a encontrar a una gente, un abogado que te va a decir, tú le vas a decir, mira, yo quiero hacer una fundación, o yo quiero hacer una ASFL, que es lo mismo. ASFL, fundación, asociación, es lo mismo. Sí. Entonces, la maneja una misma ley. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que decirle a ese abogado, y ese abogado tiene que decirte, tiene que especificar bien claro cuáles son los objetivos que tú quieres y cuál es la misión que tú quieres. Porque de ahí va a depender a qué sectorial tú vas a salir, que te van a asignar fondos. Yo no sé si tú me entiendes. Sí. Eso hay que conocer la ley. El que no conoce la ley no se hace eso. Si tú te fijas y entras a la página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, si tú entras a esa página, tú vas a encontrar que de las asociaciones sin fines de lucro que manejan la política social de la MIPYME, que la mayoría son de beneficio mutuo, y te voy a explicar lo de beneficio mutuo. Entonces, ¿qué pasa? Todas las federaciones de comerciantes pertenecen a la sectorial del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Entonces, ninguna le corresponde entrar en subvención de fondos porque lo prohíbe la ley en su artículo 12, y el artículo 15 de la ley 122-05 y en el artículo 86 del reglamento 40-08 le impide a esa SFL poder entrar a fondos públicos porque es de beneficio mutuo. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Cómo se determina? Porque ya está reconocida como una ASFL. O sea, ¿cómo se determina que es de mutua? Sí, por la misión. Porque el Estado la tiene registrada, ¿verdad? Como una asociación ASFL sin fines de lucro. Exacto. Entonces, porque ahí hay dos cosas. Eso es como una que además el que maneja el sector tiene un detective y anda buscando y dice, entonces, ese no está actuando acorde para lo que fue registrado. Pero no actúa en consecuencia, porque lo que debiera entonces hacer es, espérate acá, es clausurado. O sea, quitado el reconocimiento. ¿Por qué motivo? Porque usted no está actuando de manera correcta para lo que fue registrado en el estado de esa institución. Sí, pero el problema está en el desconocimiento generalizado. Ay, qué pendejo es. O sea, que tú estás ganando cuarto y que por desconocimiento, no señor. No, pero tienes que esperar que te desarrolle la idea. Okay. El desconocimiento generalizado es que si yo no sé ni conozco cuál es tu función y yo soy parte del Estado, tú te constituiste y como estás ahí constituido, yo no te sigo nada, porque yo no sé tampoco lo que te voy a exigir. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Recientemente CONACER le acaba de entregar una propuesta de modificación al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME de la ley 122-05 y su reglamento de aplicación 40-08. ¿Por qué?
Porque nosotros hemos determinado, yo soy miembro de la Comisión de Habilitación del Ministerio de Industria y Comercio, eso es parte de los 15 pasos que tiene que dar una ASFL para poder manejar sus socios. Y ya yo tengo el proyecto listo para presentárselo al presidente, porque hay que separar la función de la federación con la función de la MIPYME. Del colmado. La federación no le puede decir a un colmado que venda más barato, ni le puede el colmado le puede orientar para que compre donde debe comprar más barato y qué debe hacer para darle un mejor trato al cliente, porque el dinero es de la MIPYME, no de la federación. Yo no sé si me entiende, el dinero de esa operación. Entonces lo que yo te quiero decir es, cuando son de beneficio mutuo, la de beneficio mutuo tienen 6 clasificaciones de personas que son las que actúan como socios. ¿Cuáles son? La Asociación de Profesionales del Derecho, Asociación de Profesionales de Economía, Asociación de Profesionales de Periodismo, todo lo que son profesionales. ¿Y las MIPYME qué son? Las MIPYME se sustentan ellas mismas o necesitan que las sustenten. Se sustentan ellas mismas, porque ellas generan empleo, generan utilidades, generan beneficios y se sostienen. Entonces no pueden recibir beneficio del Estado a través de subvención porque son autosustentables. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer para tú lograr que ella pueda entrar? Convertirla en una ASFL de clasificación mixta. ¿Y qué significa mixto? La suma de 2. Entonces tú tienes que hacer lo siguiente: sumar la de servicio público para beneficio a terceros con una mutua. Entonces esa mutua, que también la de servicio público, cuando tú veas la nota de prensa que yo envié, donde nosotros estamos diciendo que CONACER inicia una nueva etapa, nosotros estamos diciendo que nos estamos abriendo, porque antes éramos mutuos, ahora somos mixtos, y como mixto le damos servicio. Pero es válido también tú crear una empresa, ¿verdad?, que cotice en el Estado, ¿verdad? Tú emplear una empresa que vaya colindando con lo que es la asociación. O sea, ¿para qué? Para dar el camino. Déjame explicártelo. Sí. Lo que pasa yo creo que tú me lo expliques, porque tenemos una pausa, Antonio, está muy bien, interesante. Está bien. Hemos visto que tú quizás eres uno de los que yo he entrevistado del sector del comercio, más ducho, con mucho mayor conocimiento de la ley que ampara el sector asociativo. Claro. De la micro, pequeña. Incluso nomás tres leyes asociativas. Y hay una que es la que la abarca a todo, y te lo voy a explicar. Exacto. Y ya yo noto que ahí hace falta un organismo de dirección para organizar, reglamentar, yo te voy a para hacer que se exija el respeto, claro, de la ley, claro, y para lo que fueron creadas esas instituciones. Para lo que y el papel que tienen que jugar frente a sus socios, ¿me entendiste? Señores, volvemos con Antonio en breve. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán. Señoras y señores, seguimos con los informantes y continuamos hablando con el señor Antonio Cruz, el presidente de FU-CONACER. Él le gusta el de FU-CONACER. Claro. Fundación CONACER. Así mismo. Antonio, de verdad que tú tienes un conocimiento bastante amplio sobre la problemática del sector empresarial de las MIPYMES. Ahora mismo, por ejemplo, las MIPYMES, su supervivencia es muy difícil porque
todavía las MIPYMES, el sistema no lo reconoce totalmente. Se está tratando de llevarla a concatenarse, a adecuarse al sistema, ¿verdad? Pero es un sistema, además, que actúa muy desigual, en cuanto al tamaño de una empresa que debe pagar, cuáles son los beneficios que debe dársele a una pequeña empresa para que pueda subir y conectarse realmente en el sistema productivo y económico del país, acorde como se maneja el liderazgo económico y empresarial. A veces uno ve que el liderazgo económico y empresarial como que bloquean para que las MIPYMES no entren. Y entonces las MIPYMES lo que hace es que mueren en el intento. Todos los emprendedores, la mayoría de ellos, mueren en el intento porque no hay forma de cómo concatenarse con el sistema productivo y económico del país. Entonces se encuentran con que hay unos impuestos que tienen el mismo nivel de una gran empresa a un pequeño colmado. Y entonces, por más que quiera hacer impuestos internos, tiene una ley ahí que no lo permite. No hay flexibilidad para nadie. Entonces se supone, igual que todos los demás países, hay incentivos para ayudar al que comienza. ¿Y por qué aquí no? Entonces tú, con el conocimiento que tienes, ¿por qué tú no luchas? ¿Por qué tú no gastas tu energía que con tanto deseo tiene en ayudar a que eso sea viable y a que aquí se pueda emprender libremente con las facilidades que debe tener del Estado y de la sociedad en su conjunto? Mira, no, te felicito por la entrevista que tú me estás haciendo. No todos los comunicadores manejan ese tema que como tú manejas, pero tengo que decir que tú tienes conocimiento de causa de quién yo soy y cuál ha sido mi formación. Cuando yo dejé a FENACER en el año 2008, lo dejé por la carga económica que tenía, que no me permitía poder generar recursos para mí o para mi empresa. Y también porque entendía que necesitaba tener una mejor preparación académica porque los tiempos iban a cambiar. Y tomando en consideración eso, salí de la institución sin llevarme a nadie y me fui a estudiar. Yo me preparé, estudié Derecho en la Universidad de la Tercera Edad. Lo hice pensando en mi sector. Lo hice pensando en que el sector necesitaba tener a futuro una representación competitiva y que debía conocer y estar acorde con los cambios tecnológicos. En ese sentido, nosotros nos hicimos abogados, somos especialistas en la ley 122-05, en el reglamento 139-98, que tiene que ver con lo que son las deducciones admitidas, también de lo que es la responsabilidad social empresarial, por donde deben nutrirse la ASFL y quienes están en el deber de hacerlo. Conozco la ley, conozco la norma ISO 26000, conozco también del Código Tributario los artículos 285 a 287 sobre responsabilidad social empresarial. En ese sentido, lo que tú decías ahorita en principio, que hay factores que han intervenido. Por un lado, yo digo que el Estado no conoce exactamente lo que está manejando, o los que están en el Estado no le han dicho al presidente lo que tienen que decirle para que eso se mejore. Si el presidente dice que quiere generar 1 millón de empleos y el presidente no dice el tipo de empleo, pueden ser empleos cualquiera, es 1 millón de empleos formales. Pero ¿qué pasa? El presidente puede hacer todo el esfuerzo que quiera desarrollando proyectos para que se creen nuevos empleos, pero no puede descuidar la formalización de la MIPYME para que esos empleos sean formales, para que el Estado pueda recibir recursos y pueda sanear las necesidades económicas que requiere. Mira esto, de acuerdo a un estudio que nosotros hicimos de investigación, buscando las informaciones del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que es el organismo rector que está obligado a decirle al presidente lo que tiene que hacer para que aumente sus recaudaciones. Ellos dicen que hay 2 millones de MIPYME en el país. Pero entonces tú te preguntas,
tú dices, tenemos una dirección y un programa de formalización. Cuando tú te vas al programa de formalización, de 2 millones de MIPYME, tú tienes 642.462 MIPYME formalizadas. De eso está dependiendo el Estado. De 642.462 MIPYME formalizadas, que tienen empleos formales, que están pagando impuestos, que están registrados en el comercio interno, que están registrados en ONAPI, que tienen su nombre registrado, porque es una combinación. Ese proceso de formalización comienza con el registro de nombre en ONAPI. Y entonces, después que tú tienes registro de nombre en ONAPI, tú comienzas a desarrollar tu proyecto. Entonces, tú decides si te conviertes en MIPYME o si tú eres una ASFL. Pero para tú decir, porque aparte de eso, antes de surgir la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, existían los ministerios de Agricultura. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industria y Comercio, ¿sí o no? No, perdón, se llamaban secretaría. Secretaría. Ahora se llaman ministerio. Así es. Se llaman ministerio. Entonces, esos ministerios, con la entrada en vigencia de la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, cambiaron de nombre y para manejar las ASFL y se llaman sectoriales. El Ministerio de Industria y Comercio es una sectorial, pero una sectorial para la ASFL. No sé, porque hay dos cosas que entró al mercado que no lo puso ni Antonio ni lo puso el presidente de la República. En la ONU hay 195 países afiliados y de la ONU salió que la ASFL, que son las asociaciones sin fines de lucro, son los organismos que están llamados a los estados para poder mitigar la pobreza. Y por el otro lado salió lo que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, para lograr conseguir esa erradicación del hambre y de pobreza, tiene que haber una combinación entre la ASFL y la MIPYME. La MIPYME para generar empleos formales y ser la fuente de recursos del Estado. Sí. Y la ASFL para recibir los beneficios de la responsabilidad social empresarial, que esas empresas están exoneradas de poder apoyar esa ASFL a través del decreto 139-98 y a través de la ley 11-92, artículos 285 y 287. En esos artículos, las empresas pueden apoyar la ASFL, que es una fuente de recursos para la federación. Exacto. ¿Me entendiste? Sí. Para desarrollar proyectos. Y entonces, con eso ya resuelto, entonces el Estado tiene la conjugación. La ASFL es que llegan donde no llega el Estado. Y la ASFL abrazan en su seno, a través de las organizaciones territoriales, abrazan la junta de vecinos y ajuntan todos los organismos asociativos territoriales. Yo no sé si tú me entiendes. Sí. Entonces, por eso CONACER, yo te voy a mandar la nota de prensa donde CONACER ahora, en esta semana, el 17, va a entregar como ASFL 1.500 comidas a 14 juntas de vecinos, porque nosotros estamos trabajando con las juntas de vecinos, estamos trabajando con la sociedad de padres y amigos, estamos trabajando con todo ese grupo, pero está ese grupo. Esa es una parte, por ejemplo, social, ¿verdad? Caritativa por parte de la... Es que es un trabajo como ASFL. Exacto. Pero lo que me refiero ahora mismo es a la debilidad del sector, porque en eso es lo que hay que trabajar. Para uno dice que el que da es el que puede. Claro. Para tú dar, tú tienes que tener, ¿verdad? Tú tienes que tener amor, sentir amor por ti mismo para luego darle a los demás. Pero ese es un colaborador. Ese es un colaborador. Pero ¿a dónde? A través de qué. La calidad de lo que tú das, la calidad de lo que tú das depende de tu fortaleza. Claro. Si tú no estás fortalecido, pues lo que da es muy débil. Claro. ¿Verdad? Quizás hasta daño le haga al que lo recibe. Entonces, en lo que hay que trabajar es por el fortalecimiento del sector. Claro. Por la consolidación, en vista de que hay una gran debilidad, ¿verdad? Porque la desunión viene por eso. Exacto. ¿Ya tú entendiste? Exacto. Porque tú y yo estamos haciendo lo mismo y no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Mira, eso tuvo una connotación política.
de Joaquín Balaguer, que fue la debilidad, desintegración de los grupos, es verdad, que mantenían una cohesión y una fortaleza y una fuerza, ¿verdad?, que podían enfrentar al gobierno en cualquier momento, ¿verdad? Cuando decíamos, por ejemplo, a una huelga del comercio, que cerraba, no existía en los supermercados, ¿verdad?, que eso lo buscó también el gobierno para debilitar al sector empresarial. Llevando supermercados con con dueños extranjeros que no se atrevían a unirse a esas luchas populares. Cada vez que el sector, por ejemplo, el choferil, una chocín, se iba a huelga, venía el sector empresarial minorista y los apoyaba y cerraba el negocio. Entonces eso creaba una situación muy fuerte para el gobierno. Pero te quiero hacer una aclaración ahí, si me permite. Entonces se desintegró esa fuerza, ¿verdad? Ese núcleo poderoso del comercio que presionaba y lograba sus objetivos. En la época de Domingo Luzón, entre otros, ¿verdad?, representantes del comercio en el país. ¿Qué hay que hacer ahora? Con ese conocimiento, porque el médico que conoce la enfermedad sabe qué aplicar, ¿verdad?, qué recetar. Entonces, con ese conocimiento es que hay ahora que trabajar para unificar el comercio, para dar el servicio que requiere la sociedad a través del mismo, ¿verdad? Y entonces de ahí reclamar las cosas que corresponden al sector. Si me permite ahí, Okay. Mira, eso que tú dices del gobierno de Balaguer y las luchas que se hacían en el gobierno de Balaguer, en ese momento las asociaciones sin fines de lucro se manejaban a través de la orden ejecutiva 520. La orden ejecutiva 520. Y existía como tal la asignación de fondos de subvención para ella, pero no había una regularidad en el manejo de esas subvenciones de fondos. Entonces muchas, por ejemplo, luchaban y conseguían a través de la orden ejecutiva 520 del 26 de julio del año 1920. Oye bien, al llegar la ley 122-05 en el año 2005, todas esas ASFL se le dieron 2 años para que se adecuaran, o sea, que tenían subvención de fondos en los ministerios. Eso se manejaba políticamente. Y tú tenías una asociación política, que tú eras diputado, tenías una asociación y te daban un fondo. Y tenía el otro. ¿Pero qué tenía que hacer el Estado? En el momento en que tenía que rendir cuentas por eso. Porque esa subvención de fondos que reciben las asociaciones sin fines de lucro, la recibe el Estado de apoyos extranjeros de organizaciones sin fines de lucro, para distribuir en las asociaciones sin fines de lucro en la República Dominicana. Pero eso, antes había que devolver casi todos esos fondos, porque no se rendía un informe claro de lo que hacían esas ASFL, y el dinero le quedaba al Estado. Entonces tenía que devolverlo. Ahora es diferente. Ahora es, por ejemplo, si tú no te adecuas, entonces, ¿qué pasó con la orden ejecutiva 520? Que le dio vigencia a las asociaciones sin fines de lucro hasta el año 2005. Y entonces cuando entra la ley, la 122-05, le permite a esas asociaciones hasta el 8 de abril del año 2007 para que se adecuaran. Adecuarse es que te ajuste a la ley 122. Pero no se le dio seguimiento. La mayoría no le da. Mira, déjame darte este dato estadístico. 22.580 asociaciones sin fin de lucro están registradas en el Ministerio, en la Procuraduría General de... 22.585. ¿Eso es ilegal? No tiene que ser ilegal. Porque si aquí hay muchas leyes legales que son ilegales porque no están referenciadas en la Constitución de la República. Dame un segundo. Tengo que decirte, porque por ejemplo yo conozco de eso, sí, y no te puedo acompañar en eso si no estoy de acuerdo. Ahora, tú en otro momento, si tú quieres, tú investigas y me... No, porque yo lo digo, yo no lo digo, pero te voy a decir por qué no son ilegales. Porque espérate, yo no lo digo porque no son legales. Lo que pasa es que la legalidad de todas esas cosas son cuestionables. Claro, ahí sí. Entonces te voy a decir,
De esas 22.580 ASFL que están registradas en la Procuraduría General de la República, eso no quiere decir que todas se han registrado aquí. Porque yo te hablé de 11 puntos estratégicos que son donde se registran la incorporación en los tribunales correspondientes, por la jurisdicción correspondiente, pero todas tienen que mandar copias a la Procuraduría, al Procurador General de la República, para que sepan cuáles están incorporadas en su jurisdicción. Entonces, en ese sentido, de esas tú tienes 7.300, vamos a decir 7.400, que están habilitadas. La habilitación es un proceso para tú poder dar los primeros pasos y definir por tu misión y tus objetivos a qué sectorial pertenece. Las sectoriales son Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Las sectoriales son Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura. El Palacio tiene una dirección de ASFL para asignarte fondos. Entonces, por tu misión y los programas que tú organices, que vaya acorde con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y con el programa que tenga cada una de esas ASFL, entonces tú entras. Pero tienes que cumplir con un debido proceso. El debido proceso es que eso tiene tiempo para tú registrar tu ASFL, tiene tiempo para tener tu ASFL incorporada, pero esas ASFL que recibían fondos a través del decreto administrativo 520, esas ASFL fueron puestas en mora del 2005 al 2007. ¿Tú sabes para qué? Para que se adecuaran a la 122-05. Y si no se adecuaban, por cada año que dejaran de adecuarse, le iban a rebajar un A30 de un 40% de sus fondos asignados. Y si no, a esa fecha no se ponían adecuadas, les quitaban todos los fondos. La mayoría no están adecuadas. Hay muchas federaciones que no tienen asociaciones adheridas a ellas, ni socio. Y entonces, sí, pero el gobierno la mantiene. Entonces quiere decir que hay un departamento que le corresponde regularizar ese sector que no está trabajando. No está trabajando, pero lo cerraron ese departamento. ¿Cuál es el departamento ese? Están abiertos. El departamento de fomento de la MIPYME. Y desarrollo de la MIPYME. Eso está cerrado. No está bien. De vacaciones. Pero quien está dirigiendo no sabe de eso. Entonces, no te voy a decir quién, pero no sabe de eso. Entonces, oye una cosa. Tú eras como el presidente Luis Abinader. Va a decir, mire, quítame el de fomento de ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llama? El director de fomento de desarrollo de la MIPYME. De desarrollo de la MIPYME. Quítame ese hombre ahí, ponme a alguien ahí que trabaje y que me regularice en el sector. Que sepa de eso. Si el presidente dice que no puede ayudar a las MIPYME porque están muy desorganizados, que no sabe cómo hacerlo, pero que los ayude. Dame un segundo, Marino. ¿Tú sabes por qué que el presidente no lo ayuda? No es que el presidente no lo ayuda, es que la ASFL, las federaciones, las asociaciones de comerciantes no se dejan ayudar. Y te voy a explicar por qué. Para el que no se deja existe el palo. Acuérdate por qué se creó la policía. Pero déjame para los que no quieren cumplir la ley. Sí, pero entonces déjame decirte esto. Con relación a eso que tú estás diciendo, mira qué es lo que pasa. El presidente de la República maneja el país partiendo de la ley de leyes, que es la Constitución de la República. Y de ahí vienen, ¿tú sabes qué? Las demás leyes que van a las diferentes sectoriales o ministerios para manejar cada una de esas cosas. Y si la ASFL no trabajan el proyecto de formalización de las MIPYME, el gobierno no puede destinar recursos ahí, porque el gobierno no puede destinar recursos de ninguna entidad financiera que tú no estés realmente constituido por la ley. A mí me prestan como Antonio, por ejemplo, pero no me prestan por mi negocio porque no lo tengo registrado. ¿Me entendiste? Exacto. Muchísimas gracias, Antonio Cruz. De verdad que son como 3 o 4 programas que tenemos que hacer. No, tú tienes que organizarlo para que hagamos unos programas consecutivos que lo podemos decir. Mira, yo quiero que tú hoy me hables de esto, mañana de esto, pasado de esto, y yo te voy diciendo. Para que la gente la próxima semana tú vuelve Antonio para hablar eso y a ver qué logramos para ayudar a las MIPYMES a que puedan poder
hablar con el gobierno para que pongan leyes. Déjame aclararte esto. Un segundito, Marino, que no nos corten. Que se nos fue el tiempo, para que nos creen impuestos. ¿Tú sabes lo que hacen las grandes empresas? Manejable. Las grandes empresas que tienen los conocimientos de manejo de las MIPYME, sí. Las grandes, Sí. que tienen conocimiento del manejo de las MIPYME, que cuando se tira una motivación para apoyar las MIPYME, las pequeñas, sí. crean instituciones pequeñas para que el dinero vaya a ellos. Porque todavía falta autoridad en el país. Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.